Jehová les bendiga, amados, amadas. En esta noche vamos a tratar un tema titulado la avaricia. La avaricia. Le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que lea, por favor, en Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 15. El tema de esta noche, la avaricia. Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Adelante, Laurita. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Elohim. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Elohim. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Elohim. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. Es aquí en Lucas 12, versículos del 1 al 15, Yeshua mismo hablando. Está un poco largo el pasaje, pero realmente para los hermanitos que tienen poquito tiempo en el camino del Señor, bastante productivo el pasaje para todos aquellos que están tomando nota. Lucas 12, versículos del 1 al 15, es Yeshua hablando. Al final de todas las cosas tan productivas y tan importantes que está Yeshua puntualizando, llega un hombre y le dice: Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia. Siempre hay terribles problemas, hasta asesinatos aquí en el lugar en donde vivo, por temas de herencia. Y no se conforman con estarse asesinando entre las personas que recibieron la herencia, sino que las rencillas siguen de generación en generación, y los hermanos que no se supieron repartir, como aquí en este caso, había un varón que se estaba pasando de
no le quería entregar lo que le correspondía de la herencia a su otro hermano, es obvio entender que le tocaba un 50% a partes iguales. Pero el maestro Yeshua dice, yo no soy juez. Y luego dice, que sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Qué interesante. En eso nos vamos a centrar. Que sean vuestras costumbres sin avaricia. De manera indirecta le dijo al otro hermano que no estaba ahí presente, que es un avaricioso. Y también al que estaba presente. Si te da la herencia o no te da la herencia, no te preocupes. Tu vida no consiste de lo que tu hermano te pudiese dar, que legítimamente quizá le correspondía, ¿verdad? O le quitamos el quizá y legítimamente le correspondía. Pero Yeshua le dice, no te preocupes. Tu vida no consiste en eso, ni la tuya, amado y amada que me escuchas en esta noche, ni la nuestra, consiste en la cantidad de bienes que posee. Hay muchísimas cosas que podemos poseer y que algunos ya poseemos que valen más que las riquezas. Aquí Yeshua lo está puntualizando. Pero vamos a ir más a fondo. Total que vemos aquí latente una situación de avaricia de parte de un par de hermanos, que uno se estaba quedando prácticamente con el 100% de la herencia por temas de avaricia. Pero Yeshua en esta noche nos dice, no te preocupes si te entregan tu parte de la herencia o no te la entregan, ni te desgastes, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y en otra parte de la escritura dice, haced mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Y creo que muchos en esta noche hemos estado ya empezando a hacer tesoros en el cielo. No enfocarnos en las cosas que nuestros ojos ven, en las cosas materiales, sino que también estamos haciendo a la par tesoros en el cielo. Cuando ministramos, cuando intercedemos por otros, cuando le damos un consejo a alguna persona y todas las diferentes actividades que muchos estamos haciendo aquí en el grupo, estamos realmente de manera implícita haciendo tesoros en el cielo. Esos tesoros son indestructibles, esos tesoros no se deshacen con el uso, no se desgastan, no se pierden. En cambio, las riquezas que hay aquí en la tierra se pierden, se deshacen con el uso. ¿Cuántas herencias quedan por ahí y siguen en litigio? Como quizá fue el caso de estos hermanos. Y ya para cuando le van a dar uso, pues ya el inmueble, si fuese un inmueble, queda inservible. Ya pasaron más de 40 años y legalmente ya está totalmente el inmueble depreciado, ya no tiene un valor. Y se gastan la vida peleando unos con otros por temas que dice el maestro, que dice Yeshua, que sea tu costumbre sin avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Grabémonos estos textos, está hablando el Mesías mismo. Pero no solo hay un texto tocante a la avaricia en las Sagradas Escrituras, ese es uno de muchos. En Efesios dice, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es el tercer punto. Después de los temas sexuales, la avaricia es un tema que se nombra mucho en las Sagradas Escrituras y el Señor quiere hablarnos en esta noche para que dejemos de lado eso y empecemos a rectificar nuestra vida, amados y amadas. En caso de que alguno
tuviese algún problema de este tipo. En Hebreos 13:5 dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, no tendrás falta de ningún bien. Entonces no tienes por qué estar pensando en, quizá como este hermano, arrebatarle la herencia al otro hermano, dejarlo sin nada de manera ilegítima por temas de avaricia. Pero al hermano que no estaba ahí presente, no fue para él el consejo, sino para el que estaba presente. No sé si logren captar que al que estaba reclamando su 50%, el Señor le dijo: no seas avaricioso, solo por reclamar su 50%. O sea, no te desgastes, porque ese es el pan de cada día, cada vez que se mueren los padres y queda una herencia por ahí. En ocasiones los padres ni siquiera han muerto y los hijos ya están peleando, ya están disgustados con antelación por aquello que están esperando recibir, y que como este hermano ventajoso, pretenden algunos hermanos dejar sin nada al resto de la familia por temas de avaricia. Pero dice la Escritura, además del Mesías hablando en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. No tenemos que estar pensando cómo quitarle la herencia al hermano o a la hermana. No tenemos que estar pensando cómo hacernos ricos de la noche a la mañana, porque dice la Escritura que el Señor nos ha dicho: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Ni siquiera estés preocupado ni preocupada. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer pasado? Dice la Escritura que el Eterno le da de comer a los pajarillos, y vosotros sois más que los pajarillos. Y Él nos va a dar el alimento siempre. No tenemos que estar tratando de tener más de la cuenta. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice la Escritura, contentos con lo que tenéis ahora. No te estoy diciendo que no vayas a trabajar, todos tenemos que trabajar, dice la Escritura: el que no trabaje, que no coma. Y por si no te habías percatado, en ninguna parte de la Escritura dice: y te puedes jubilar a los 60 años. No hay un tema de jubilación en las Sagradas Escrituras. Por eso las economías colapsan en el mundo, porque no hay jubilación en las Sagradas Escrituras, amado y amada. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos alguna actividad que llevar a cabo, pero sin avaricia, sin querer inclusive caer en la deshonestidad como este hermano y quitarle lo que le correspondía a su otro hermano. No hay necesidad. El Señor por todos lados desciende una vez que venimos a su camino. Él ha prometido no dejarnos, guardarnos. Él ha prometido proveernos, así como le hace a las aves del cielo, y que dice la Escritura: vosotros valéis más que esos pajarillos. Y nunca nos va a faltar el pan, amados. No tenemos que estar llevando a cabo situaciones ilícitas que al Eterno no le agradan. Sean vuestras costumbres sin avaricia. En Colosenses 3:5 dice la Escritura: haced morir lo terrenal en vosotros. Fíjense bien: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De nueva cuenta, en Colosenses 3:5, al igual que en el Antiguo Testamento,
Igualmente en Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. Es como un pecado de idolatría. Así como dice en el Antiguo Testamento, como pecado de adivinación es la obstinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la rebelión. Aquí también compara la avaricia con idolatría. Y además, si estás obstinado en ser avaro, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, como pecado de adivinación es la rebelión. El rebelarnos en contra del Eterno y desobedecer sus estatutos y sus mandamientos, aquí nos está solicitando que no seamos avaros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Tengamos contentamiento con lo que el Eterno nos ha puesto, nos ha entregado, nos ha dado de misericordia. Con eso debemos de tener contentamiento. Él ha dicho, Él nos ha prometido, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te va a faltar nada. Dice la Escritura, yo soy Yahweh Jireh, yo soy Yahweh tu proveedor. Dejemos pues, hagamos morir lo terrenal en nosotros, la avaricia que la compara, igualmente como la rebelión, como lo que hizo Satanás, el primer golpe de estado en el cielo, idolatría. Avaricia que es idolatría. Escríbelo muy bien. Pero yo no soy idólatra, por supuesto que sí. Se está comparando con la idolatría, la avaricia, igual que la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad, de ir en contra de lo que el Señor nos está sugiriendo que no hagamos, porque no quiere que nuestra alma se pierda. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, siempre los temas sexuales van de manera prioritaria. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. No lo compara ni lo equipara a cualquier cosa. La avaricia la equipara con la idolatría. Quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Yahweh, robaban las ofrendas de Elohim, dormían con las mujeres que velaban a las puertas del templo. No tenían conocimiento. En la primera generación, amados y amadas, como pasó con este par de hermanos, los padres se dedicaron a trabajar honradamente y lograron tener una herencia. No dice la Escritura qué herencia. Simplemente uno de los hermanos tuvo avaricia en su corazón y no le quería compartir el 50% que legítimamente le correspondía a su hermano. Igual los hijos de Elí. Quiero que observes la misma historia. En la primera generación, el Señor le hace una promesa hermosa a Elí. Y Elí despreció esa promesa hermosa, una promesa eterna que el Señor le hizo. Consintió a sus hijos, como quizá hicieron estos padres que no se mencionan en la Escritura que Laurita nos acaba de leer en Lucas 12. La primera generación, un par de padres, trabajadores íntegros, que lograron acumular un cierto capital y que le heredaron o tenían la intención de heredarle por partes iguales a sus dos hijos. Pero ¿qué sucede en la segunda generación cuando te dedicas a estar haciendo riquezas? Quizá por avaricia, quizá porque pierdes la perspectiva. No tomas en consideración darle
educación adecuada a tus hijos, de tal modo que sean personas íntegras, que sepan utilizar los recursos que les heredaste de manera correcta. Igual vemos aquí con los dos hijos de Elí. Llegaron a la mesa servida como este par de hermanos, sin tener que trabajar recibieron una herencia. Y aquí igual una herencia espiritual y una herencia material. Y además se dedicaban, los hijos de Elí cayeron en tal denigración que se dedicaban a robar inclusive las ofrendas que llevaba el pueblo para Yahweh, nuestro Adonai. A tal grado llevó la avaricia y la codicia de este par de jóvenes, Ofni y Fines. Esa historia ya la vimos. Dice en Proverbios 28:16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Aquí en la nación en donde vivo hay una cantidad de ejecuciones diarias, amados. Miles de ejecuciones al mes en todo el país por temas de avaricia. Y las madres llorando, los padres llorando, porque al igual que Elí, nunca supieron educar a sus hijos, ni ponerles un alto, ni corregirlos. Jóvenes mayormente, así como dice aquí la escritura en Proverbios 28:16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Aquí en mi país, muchos jóvenes son cortados, les cortan su vida a temprana edad, porque aman la avaricia. Están metidos o estaban metidos en negocios que no convienen, negocios ilícitos que ya todos conocemos, tráfico de todo lo que se puedan imaginar, porque tienen un corazón dado a la avaricia. ¿Y qué sucede? Pues lo que está aquí escrito en las Sagradas Escrituras, su vida es cortada a temprana edad. El que aborrece la avaricia prolongará sus días, pero el que ama la avaricia, sus días van a ser muy cortos. Como puedo ver esto de diario, 2, 3 ejecuciones de jovencitos que siguen la avaricia. En lugar de dedicarse a trabajar en un trabajo honesto, honrado, por avaricia entran a hacer trabajos de tráfico de diferentes cosas que ustedes se imaginarán. Estamos grabando y después YouTube no permite que comentemos ciertos temas, pero empiezan a traficar a su temprana edad por avaricia. ¿Y qué sucede? Su vida no es prolongada, sino todo lo contrario, les arrebatan su vida a temprana edad, porque las Sagradas Escrituras no pueden fallar. El Señor no miente. Hasta ese grado lleva la avaricia a las personas a ser cortadas sus vidas a muy temprana edad. Vemos aquí el ejemplo de los hijos de Elí. Por avaricia, por codicia, fueron muertos todos, Ofni, Fines, inclusive Elí, en un mismo día. Y el Señor, como siempre suele hacer, amado y amada, es un patrón hermoso el que hace el Señor. Siempre nos avisa con tiempo. Le mandó profeta al sacerdote Elí e hizo caso omiso, porque como el Señor le había dado una promesa, yo había dicho que te iba a perpetuar en el sacerdocio levítico, pero nunca yo tal haga. Por supuesto que el Señor, aunque nos haya dado una promesa, no te pienses, aquí está bien clara la lección con Elí, no te pienses que porque ya te dio una promesa vas a poder andar caminando en tus delitos y pecados y todavía dejar
en lugar de decirle a sus hijos, de corregirlos, todavía solaparles el pecado y dejar que hicieran cuanto pecado quisieran aún dentro de la casa del Eterno. El Señor no lo va a permitir, amado y amada. Es factible que a estas alturas el Señor te haya dado una promesa, porque Él suele ser así, hermoso, Él es amor. Pero no te tomes de esa promesa para estar haciendo cuanto pecado y cuanto delito te salga a la mano hacer, como hicieron Elí y sus hijos. Porque aquí vas a encontrar las consecuencias y cómo vas a terminar si decides seguir los pasos de estos varones. Para eso el Señor nos dejó estas historias. Pero quiero contarte otra historia muchísimo más delicada que no hemos tenido oportunidad de ver. Porque historias hay muchas tocante a la avaricia. Quiero hablarte también en la segunda generación. Observa bien el patrón de comportamiento. ¿Qué sucede cuando tú como papá o como mamá no corriges a tus hijos? Te dedican nada más a trabajar, les voy a dejar una herencia. Y la herencia de la integridad y del respeto, del amor. Están tan absortos haciendo dinero, trabajando, y no se ocupan de educar a sus hijos acorde a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, acorde a los mandamientos del Eterno. Y les dejan una cuantiosa cuenta de banco, quizá bienes inmuebles, bienes materiales, pero no les dejan lo más importante, los lineamientos de integridad y de respeto acorde a las Sagradas Escrituras. Jamás se acuerdan de leerles la Torá, los mandamientos, que te repito que no son 10 ni 20, son 613 mandamientos que puedes encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá, la ley, también le llaman la ley. Tenemos que instruir, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No solamente dedicarse a estar haciendo bienes materiales, a correr tras la avaricia y terminar, que luego tus hijos terminen después de ti como terminó Ofni y Fines, los hijos de Elí, y Elí también, inclusive, porque no los estorbó. Pero ahora te quiero leer otra historia que aconteció también con los hijos de Samuel, tristemente, uno de los grandes profetas de las Sagradas Escrituras. En 1 de Samuel 8, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beersheba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. Escucha bien, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esta actitud, amados y amadas, si sigues leyendo la historia, derivó en que los ancianos del pueblo de Israel le solicitaron a Samuel un rey, a raíz del mal comportamiento de este par de hijos de Samuel, dados a la codicia y a la avaricia. Aquí dice claramente la Escritura, se volvieron tras la avaricia. ¿Qué sucedió? Pero ¿cómo me puedes decir eso si Samuel sí que fue un profeta íntegro delante del Eterno? Te voy a leer aquí 2 puntos rojos muy importantes. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, esto es para ti papá y para ti mamá, puso a sus hijos por jueces. Te pregunto, ¿le preguntaría al Eterno si era su voluntad que pusiese a sus hijos por jueces, a Joel y a Abías? Por supuesto que no le preguntó por qué.
No le preguntó, amado y amada, escúchame bien, pastor y pastora que me escuchas, no suelen preguntarle porque les gana el amor de padre y de madre. No le voy a preguntar porque, mira, como yo ya estoy aquí, bien empoderado, aquí en el tema, en el negocio del juzgado, soy el juez de Israel, además de profeta, pues ya nada más aquí les voy a dejar encaminado todo el negocio de mis hijos. ¿Y cuándo se ocupó Samuel de corregirlos? ¿Cuándo se ocupó Samuel? ¿Cuándo se ocupó Elí? ¿Cuándo te estás ocupando tú de corregirlos, además de estar trabajando para dejarlos encaminados, para dejarles un negocio, para dejarles bienes materiales? ¿Cuándo te has ocupado tú de llevarlos por el camino correcto, por el camino de santidad, por el camino de integridad, por el camino del bien, por el camino de la Torah? ¿Cuándo? Porque si no te has ocupado, es el tiempo de que te ocupes, amado y amada. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No te sigas envolviendo en estar produciendo bienes materiales y dejar a tus hijos totalmente a la deriva, porque va a acontecer en la segunda generación como le ha acontecido quizá al más santo de los santos. Intachable la vida de Samuel. No como tu vida ni como mi vida, una vida intachable. Desde pequeño, desde que su madre lo fue a dejar, Ana lo fue a dejar al templo, hasta que ya era viejo, dice la Escritura. Intachable. Nunca tomó un centavo, nunca aceptó soborno, nunca aceptó cohecho. Estuvo llevando las riendas del pueblo de manera íntegra, caminando delante del Eterno. ¿Pero qué sucedió? Pues sucede que por andar envuelto en los asuntos del Eterno, se le olvidó instruir y dirigir a sus hijos. ¿Y qué sucedió? Es que como son mis hijos, pues los voy a dejar aquí de jueces, pero es la voluntad del Eterno. Te garantizo que si le hubiese preguntado al Eterno, ¿es tu voluntad que ponga este par de tipos como jueces de Israel, que tienen avaricia y que son codiciosos y que reciben soborno y que reciben cohecho y que tuercen el derecho? Te garantizo que el Eterno le hubiera dicho, bajo ninguna circunstancia me vas a poner a estos a que juzguen a Israel. Pero ¿qué sucede? Que gana el amor de padre y te gana el amor de madre, como le ganó Elí. Hijitos, por favor, no estén pecando. Pero si quieren seguir pecando, yo voy a hacer como que no veo. O sea, sigan haciendo lo que les viene en gana, no hay ningún problema. Son mis hijos ante todo. Es tiempo, amado y amada, padre, madre que me escuchas, no solamente de estar trabajando para llevarles los bienes materiales y el sustento a tus hijos, a tu casa. Es tiempo de corregir. Tú, papá, mamá, que has estado ausente toda tu vida, so pretexto de que has estado trabajando para darles el mejor bienestar posible, es tiempo también de corregirlos y de instruirlos por el camino que lleva a la salvación. Porque de lo contrario, por más bueno, por más íntegro que seas, como fue Samuel, y nunca corrigió a sus hijos, aquí están los resultados. Jamás. Es que es mi hijo, que no le dé el sol, que no me lo toquen, que no le dé el aire, que no le caiga ni un granito de tierra. Y esto es lo que se provoca. Igual David le dejó la mesa servida a sus hijos, a Salomón no se diga, segunda generación. No tuvo que hacer absolutamente nada.
Roboam, tercera generación, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Crecieron en el palacio, sin instrucción, sin conocer al Eterno, sin temor del Señor, sin integridad. Así como dice la Escritura, no solamente no conocían al Señor, sino que se atrevían a robarle las ofrendas. Avariciosos, codiciosos, deshonestos, torciendo el derecho. Imagínense quién iba a querer tener un par de jueces como Joel y como Abías, hijos de Samuel. Un varón intachable. Estás corrigiendo a tus hijos, amado y amada. Hablando de historias de hijos avariciosos y deshonestos. Con padres terribles y con padres buenos, que no hicieron su labor. No instruyeron a sus hijos desde niños. Antes, al contrario, aquí se ve claramente que a Samuel, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Eterno, Samuel le ganó el amor de padre. No consultó al Eterno. Señor, ¿a quién le dejo la batuta del juzgado de Israel? ¿Quién se va a quedar con mi puesto? Nada más dice, puso a sus hijos. De parte del Eterno, por supuesto que no. No es que el puesto es mío, a mí me pertenece. Yo me lo gané de pulso y pues se lo voy a heredar a mis hijos. ¿Pero los instruiste para que caminen íntegramente? Claro que no. Que no me los toquen, es que son mis hijos. Que no les dé el aire. Es tiempo, amado y amada, si no quieres que tus hijos terminen como ese par de hermanos al que acudió uno de ellos, Yahshua, para solicitarle, oye, dile a mi hermano que me entregue la mitad de la herencia. Terminan, amados, muertos. Se asesinan por temas de avaricia y de codicia. ¿Dónde crees que quedaron Joel y Abías después de que el Señor le dice a Samuel, hazles caso a los ancianos, están pidiendo rey, viene de mi parte? Otro trato para Israel. ¿Dónde quedó Joel y Abías? Se les acabó el negocio. Se les terminó la mina de oro. Ahí terminó la jornada de jueces y empezó ahora un periodo de reyes en Israel. Si no sabían trabajar, no sabían hacer absolutamente nada más estar extorsionando al pueblo de Israel, robándoles a ver quién da más, el que dé más, y con él tuerzo el derecho, pervierto el derecho. A eso se dedicaban, a extorsionar al pueblo. Se les acabó el negocio y además no sabían hacer nada. ¿Cómo crees que les fue? Terrible, porque tampoco los enseñó a trabajar. Esa es la actitud del que es dado a la codicia. No saben trabajar, no son íntegros y quieren dinero rápido y dinero fácil. Y se van a cualquier tipo de negocio ilícito normalmente, porque ese es el corazón del que es dado a la codicia y a la avaricia, como este par de hijos de Samuel, el gran profeta. Pero quiero contarte otra historia, todavía más interesante. En Salmos 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Quiero leerte aquí en Marcos 7. Marcos 7, del 18 al 23.
Dice así, él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía Yeshua, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, escucha bien, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La avaricia sale de dentro del corazón y contamina al hombre. Quiero compartirte en esta noche una historia muy interesante que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27, la historia de Giesi. Giesi, dice la historia, que venía siendo criado de Eliseo. Seguramente que muchos aquí conocen la historia, quizá la mitad no. Giesi era criado del profeta Eliseo, otro de los grandes profetas que sucedió a Elías. Después de Elías prosiguió Eliseo, y por si no lo sabías, Elías hizo una cantidad de milagros y Eliseo hizo el doble de milagros que llevó a cabo Elías, acorde a las Sagradas Escrituras. Te invito a que los cuentes, está muy interesante. Bueno, pues el profeta Eliseo, una vez que falleció Elías, no falleció, se lo llevó en carros de fuego el Señor al cielo. Tenía un criado y llegó, dice la historia en Segunda de Reyes 5, del 1 al 27, llegó Naamán, general del ejército del rey de Siria, lleno de lepra, con el profeta Eliseo. Y llegó y Eliseo le dice, vete a bañar en el río 7 veces y cuando salgas vas a salir limpio. Pero Naamán, el problema que tenía Naamán era soberbia, altivez, orgullo. Así que dice, bajo ninguna circunstancia, ¿qué no habrá en Siria mejores ríos que este río donde tú quieres que yo vaya y me sumerja? No, mejor me voy. Total que los criados lo convencen de que vaya y haga lo que el profeta Eliseo le está sugiriendo para que sea limpio de su lepra. Así que finalmente va Naamán, que era general del ejército del rey de Asiria, imagínate, venía, Asiria es el actual Siria y el actual Irán. Eso era el imperio asirio antiguamente, Siria e Irán, enemigos acérrimos de Israel. Con todo y ello, el general del ejército, llamado Naamán, emprendió un viaje y llegó a donde el profeta Eliseo, y al final del día fue y se sumergió 7 veces en el agua y salió limpio de la lepra. Así que le dice, le ofrece algunos presentes a Eliseo, y Eliseo lo rechazó, el profeta lo rechazó. Entonces, Giesi, el criado, cuando Naamán se va, dice, pero ¿cómo voy a dejar que se vaya si le quiso dar unos regalos a mi amo Eliseo? ¿Y cómo los vamos a despreciar? Entonces dice la Escritura, entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, sus enemigos, no tomando de su mano las cosas que le había traído.
Eso dijo el criado. Vive Yahweh, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y Giezi le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, o sea, Giezi, engañando a Naamán, le dice, Eliseo, mi señor, mi amo, envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que en lugar de que tomes 1 talento de plata, llévate 2 talentos de plata. Pues imagínense, iba sano, dice la escritura, aquí lo puedes leer, una historia maravillosa, que cuando Naamán salió a la 7ª vez que se sumergió en el agua, dice que la piel le quedó tan tersa como la piel de un bebé. Se le fue la lepra, salió limpio de la lepra. Imagínate cuán agradecido iba con el Eterno cuando Giezi lo alcanzó para solicitarle 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Así que Naamán, tan agradecido se encontraba, dice, te ruego que tomes 2 talentos de plata, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y dice la historia, así que llegó Giezi a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos, los 2 talentos de plata y los vestidos, y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, a los varones que le acompañaban, que venían llevando la carga. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. No sabía Giezi que a los profetas el Señor nos abre el ojo espiritual y vemos en vivo y en directo con la cámara divina lo que está aconteciendo, escuchamos, vemos, hasta nos muestra lo que la gente está pensando. Se le pasó por alto eso a Giezi cuando fue tras el sirio, tras el general del ejército. Entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón? Le dice Eliseo, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Le estaba diciendo en palabras del siglo XXI, Giezi, estaba viendo en visión todo lo que estaba aconteciendo, tú allá a lo lejos, a varios kilómetros en el monte, y el Señor me permitió estar viendo todo en visión, desde que ibas corriendo detrás del sirio, del general. Yo lo estaba viendo en la cámara divina del Eterno, oí todo lo que le dijiste, supe lo que te respondió, es más, hasta sé cuánta plata te entregó, hasta sé dónde la escondiste, Giezi, porque así nos muestra el Señor, amado y amada. Esto es verídico. ¿No estaba ahí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le pregunta Eliseo a su criado Giezi. Por tanto, escúchame bien, amado y amada, que me escuchas en esta noche. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Mira las consecuencias, amado y amada. Las consecuencias de la avaricia. Mira hasta dónde llevó a Giezi la avaricia, a mentirle a un profeta. No era cualquier profeta. Eliseo le dijo a Elías, que sea una doble porción de tu espíritu sobre mí. Por eso, si te pones a contar los milagros que Eliseo hizo, que están datados en las Sagradas Escrituras, es exactamente el doble de los milagros
que Elías llevó a cabo en su vida. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le dijo Eliseo a Elías. Doble, doble. El Señor le dio doble porción de su espíritu. Doble, doble porción. Y llega Giezi, el criado, a tratar de engañar al profeta. Yo no he ido a ninguna parte, aquí he estado todo el tiempo. Discúlpame, Giezi, pero no. Vi todo en visión, escuché todo, sé hasta lo que estabas pensando. Todo lo vi, todo lo sé dónde escondiste el dinero. Pero mira las consecuencias de la avaricia, amado y amada. Por lo tanto, la lepra de Naamán, el general del ejército sirio, enemigos acérrimos de Israel, se te pegará a ti. ¿Y a quién más, amado? ¿Quién cometió el delito? Giezi. ¿Y a quién perjudicó también? Y a tu descendencia para siempre. ¿Ves las consecuencias de la avaricia? Quizá no ha habido un profeta que te diga, por tanto, lo que le robaste al hermano o al tío o al primo, se te va a cobrar multiplicadamente a ti y a tu descendencia para siempre. Esas son las consecuencias de la avaricia. 2 talentos de plata, 2 vestidos. Engañando al jefe, engañando al profeta Eliseo, intentó engañarlo con la pena, Giezi, pero yo vi todo, escuché todo, sé dónde tienes escondido el dinero. No nos dio el Señor estos talentos, valga la redundancia, esta unción para estar cobrando el favor y el milagro. Lo que de gracia recibiste, de gracia dadlo. Pero ¿qué sucedió? Le ganó la avaricia al criado. Eliseo actuó íntegramente, no puedo tomar nada. Uno va a tomar cuando el Señor le autoriza, pero cuando le dice no tomes nada, tenemos que obedecer, no tomes nada. No puedes tomar nada del anatema porque venía del pueblo asirio. Había estado consagrado a sus ídolos. No tomes nada. Él obedeció íntegramente. No tomes nada. Pero Giezi, ganándole la avaricia, ¿que de dónde salió? De su corazón, ya lo vimos. Corrió tras el sirio, corrió tras el botín del anatema. Corrió a recoger dinero maldito, si lo quieres entender de otra manera, tan maldito que recibió la lepra de Naamán. Así la situación. Y no solo él. ¿Quién robó? Pues robó Giezi, porque le ganó la avaricia. ¿Y a quién perjudicó? No perjudicó nada más a su segunda generación, como vimos en el caso de Elí y como vimos en el caso de Samuel, un siervo del Eterno. A toda su descendencia para siempre. A toda su descendencia para siempre. Esas son las consecuencias de la avaricia, amado y amada. Caminemos en integridad y, como dice la Escritura, sean nuestras costumbres sin avaricia. Conformémonos con lo que el Señor nos ha otorgado y no vayamos tras la avaricia que quita la vida de sus poseedores a temprana edad, acorde a las Sagradas Escrituras. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia
y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Jeremías 22:17. La avaricia sale de dentro del corazón y contamina al hombre. Marcos 7:18-23. Gracias, Señor. Te damos en esta noche. Y te pedimos, Padre amado, que nos ayudes y nos guardes, Padre bendito. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que caminemos en integridad, Señor. Que cuando tú ordenes no podemos tomar nada. Era obvio, no podía tomar nada del anatema sirio, porque venía contaminado, porque lo habían ofrecido a sus ídolos, a sus falsos dioses. Pero allí sí, Señor, le ganó la avaricia. Guárdanos, Señor, de ese tercer pecado. Tú lo tienes catalogado como un tercer gran pecado después de los pecados sexuales, y que lo comparas con la idolatría, Señor. Guárdanos, Padre. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a conformarnos con lo que tú nos has otorgado, Señor, a estar trabajando íntegramente, Señor. No permitas que vayamos a estar tomando las cosas ajenas, y tampoco tomar cuando tú nos indicas y nos ordenas de manera tajante que tal o cual cosa no la podemos tomar porque está contaminada, Señor, porque ha sido ofrecida, porque está maldita, porque es una recompensa que estaba ofreciendo el general Naamán, Señor, el general asirio, que estaba ofrecida a sus ídolos, Señor, a sus dioses paganos, Padre. Ayúdanos, Señor, guarda nuestro corazón, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de toda avaricia y de toda codicia. Amén y amén.